Buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Álvaro Crobo, soy estudiante de noveno semestre de la Facultad de Jurisprudencia y para la jornada de hoy del programa Aprendiendo a Educar voy a exponer sobre los deberes de los accionistas en la sociedad por acciones simplificadas. De entrada, este tema es controversial porque no hay un reconocimiento legal explícito de los deberes de los accionistas en las sociedades comerciales. Hay un reconocimiento explícito de los deberes de los administradores. Esto se encuentra en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Y esta falta de mención expresa de los deberes de los accionistas ha dado pie para que cierto sector de la doctrina diga, no, esos deberes de los accionistas no existen. El único deber del accionista es pagar el monto de su aporte y luego recibir las utilidades y los dividendos de la sociedad. Sin embargo, hay otro sector, el cual encabeza ahora mismo la Superintendencia de Sociedades, que en sus últimos pronunciamientos ha indicado, ahí vamos a las supersociedades, ha indicado que en algunas circunstancias los accionistas mayoritarios se comportan como administradores y por este motivo deberían aplicárseles ciertas responsabilidades que se le aplican a los administradores. En ese sentido, cabe hablar hoy día, gracias a la Superintendencia de Sociedades, de los deberes de los accionistas en las SAS. Bueno, lo primero es hablar del abuso. Claro, el abuso nos indica por qué es necesario que hayan deberes de accionistas. Y son necesarios los deberes para los accionistas controlantes porque actualmente se está presentando una situación reiterada de abuso de mayorías de los accionistas controlantes o mayoritarios respecto de los minoritarios. Este abuso también es llamado abuso de posición dominante. La Superintendencia, en sus sentencias 852 de 2016 y 801.052 de 2013, realizó un examen de los mecanismos que tiene el accionista minoritario para protegerse de las decisiones abusivas del accionista mayoritario. En este examen encontró que hay un portafolio de acciones mediante las cuales el accionista minoritario puede defenderse del mayoritario. Estas son la acción social de responsabilidad, el abuso del derecho al voto y el régimen de conflicto de interés. No obstante, la superintendencia de su examen concluyó que ninguno de estos mecanismos son efectivos para proteger a los accionistas minoritarios. El mecanismo de la acción social de responsabilidad no es idóneo, puesto que las juntas directivas son escogidas por cociente electoral. De modo que, por ejemplo, si un accionista mayoritario detenta el 70% de la participación accionaria y un accionista minoritario tiene el 30%, la mayoría de la junta directiva siempre va a representar las acciones del accionista mayoritario. Esto porque es importante. Si en determinado momento la junta directiva decidiera utilizar los aportes del accionista minoritario para comprar apartamentos, nada que tenga que ver con el objeto social de la sociedad, el accionista minoritario no podría atacar a la junta directiva con la acción social de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque la acción social de responsabilidad requiere ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas. Y esta asamblea es conformada por todos los accionistas. De modo que en cualquier caso donde el socio minoritario promueva la acción social de responsabilidad, siempre se va a ver bloqueado por el voto negativo del accionista mayoritario. Entonces, este mecanismo no es idóneo. En el ejemplo propuesto, el accionista minoritario promovería la acción social de responsabilidad en contra de la junta directiva y les diría, argumentaría ante la asamblea, es decir, ante el accionista mayoritario, que se usaron sus aportes para comprar un activo que no está relacionado con el objeto de la sociedad. Y el accionista mayoritario simplemente optaría por proteger a la junta directiva que él puso, porque la mayoría son de él, para bloquear la acción. Entonces este mecanismo no es efectivo, según la superintendencia. Tampoco es efectivo el abuso del derecho al voto
porque tiene una carga probatoria bastante alta. ¿Cómo se explica esto? Se requieren 3 elementos para probar el abuso del derecho en las sociedades por acciones simplificadas. Esto es, una intención de perjudicar al socio minoritario, una intención manifiesta de perjudicar al socio minoritario. En segundo lugar, una intención manifiesta de enriquecerse injustificadamente a costa de la sociedad. Y en tercer lugar, que efectivamente se cause un daño o perjuicio para el accionista minoritario. De estas 3, hay una que es especialmente preocupante y es la que impide que el abuso del derecho al voto sea un mecanismo efectivo para proteger al socio minoritario. Es muy difícil probar una ventaja o un enriquecimiento injustificado por parte del accionista mayoritario. ¿Por qué? Enseguida lo explicaré. Si un accionista mayoritario tiene el 90% del capital, tiene el 80% del capital suscrito y el accionista minoritario tiene el 20%, digamos que ellos están en la sociedad Crobo. Es claro que siempre las votaciones del accionista mayoritario van a ir encaminadas a que crezca el rendimiento económico de la sociedad Crobo. Si es el mayor participante dentro de la sociedad, obviamente va a abogar por la prosperidad económica. Lo que no se encuentra en el abuso del derecho al voto es que en aras de favorecer el crecimiento económico de esta sociedad, el accionista mayoritario puede estar promoviendo decisiones en las cuales se diluya la participación accionaria del socio minoritario. Así, por ejemplo, el accionista mayoritario podría votar favorablemente la inclusión de una nueva sociedad, digamos la sociedad C en el negocio, para que tenga un 10% del capital. Entonces, ante esta decisión, el accionista mayoritario votaría sí, que entre el nuevo accionista, y el minoritario votaría no, yo no quiero que entre ese accionista porque me diluye mi participación accionaria. Obviamente va a ganar siempre la decisión del socio mayoritario porque tiene más votos por su participación accionaria. ¿Cómo mediante esta decisión, la empresa gana dinero? Y como la empresa gana dinero y la empresa aumenta sus ingresos, a pesar de que el socio minoritario haya disminuido su capital suscrito, no puede acusar al socio mayoritario de haber abusado de su derecho al voto, porque la ventaja no es injustificada. Él votó y la empresa creció. Y siempre que el accionista mayoritario vote favorablemente una decisión mediante la cual la empresa gane ingresos, aún a costas de la participación accionaria del minoritario, no se va a acreditar el elemento de la ventaja injustificada. Por este motivo, el abuso del derecho al voto tampoco es un mecanismo efectivo para los accionistas minoritarios. Y finalmente se habla del conflicto de interés para las operaciones en que la complicidad entre administradores y accionistas mayoritarios produzca efectos nocivos para el accionista minoritario. Sin embargo, eh, la norma de conflicto de interés desconoce que no siempre las decisiones perjudiciales involucran un administrador. Entonces, este no es un mecanismo idóneo para proteger al accionista minoritario porque a veces el accionista mayoritario puede tomar decisiones que perjudiquen al minoritario sin tener un administrador involucrado. Por eso no es eficiente el tema del conflicto de interés. ¿Qué determina la jurisprudencia? Que es necesario crear una acción por violación al deber de lealtad, que es la que se aplica actualmente en otras jurisdicciones, por ejemplo, en Norteamérica. Hay dos doctrinas respecto de la violación al deber de lealtad. Una la vamos a llamar moderada y otra la vamos a llamar robusta. La teoría de los deberes de los accionistas es la teoría moderada y la de los deberes fiduciarios es la teoría robusta, porque busca un mayor nivel de protección para los accionistas minoritarios. Moderada.
Bien, vamos a exponer ambas teorías. La teoría de los deberes fiduciarios de los accionistas, o robusta, es una teoría de origen norteamericano en la cual se aplican las mismas consecuencias o sanciones a un accionista, las mismas que se le aplicarían a un administrador, cuando el accionista mayoritario vulnera el deber de lealtad o cuando ejerce de mala manera conductas que deberían ser de un administrador. Por ejemplo, digamos que un accionista mayoritario, aquí lo tenemos, se atribuye la función de facto de aprobar los estados financieros de fin de ejercicio. En caso de que estos estados financieros no den cuenta de la realidad de la sociedad y eso produzca pérdidas, produzca litigios, este accionista mayoritario deberá ser juzgado con el mismo rasero que sería juzgada la junta directiva. Esta equiparación es la teoría robusta. Adicionalmente, respecto del deber de lealtad, se dice que si un accionista mayoritario privilegia su interés por encima del interés de la sociedad, también incurre en las mismas acciones que la junta directiva. Esto es supremamente importante y es su diferencia con la teoría moderada. En la teoría moderada, un accionista mayoritario puede contravenir el interés del accionista minoritario si, si logra argumentar razonadamente la causa de la divergencia. Entonces, si el accionista mayoritario, digamos, quiere ir arriba y el accionista minoritario quiere ir a un lado, bastará una carga argumentativa suficiente para que el accionista mayoritario pueda ejercer su decisión. La diferencia con la teoría anterior, como veíamos, es que en la teoría anterior, si el accionista mayoritario decide ir arriba y el accionista minoritario decide ir al lado, el accionista mayoritario no puede contradecir esta decisión. ¿Por qué? Porque se le aplica la misma carga que a un administrador. Esto en rasgos generales. Hay bastantes particularidades. Obviamente, incluso en la teoría robusta hay la posibilidad de que el accionista mayoritario haga prevalecer su interés. Sin embargo, la diferencia radica en que la carga argumentativa para esta teoría moderada es más leve y la carga argumentativa para esta teoría de los deberes fiduciarios es muy diferente. Continuemos. Esta es la posición actual de la Superintendencia de Sociedades y lo que dice es que no son los deberes fiduciarios los que se le aplican al accionista mayoritario, perdón. No son los deberes fiduciarios los que se aplican al accionista mayoritario. Son los deberes derivados del principio de la buena fe. He ahí la diferencia. Mientras que en esta teoría al accionista mayoritario se le aplican los deberes del artículo 23 con sus sanciones y todo, como veíamos, en esta nueva teoría no son los deberes fiduciarios los que se aplican. Simplemente se aplica el postulado de la buena fe, según el cual las expectativas del accionista minoritario, las expectativas razonables del accionista minoritario deben ser respetadas. ¿Qué es razonable según la superintendencia? Es razonable que no se diluya su participación accionaria del 30% al 10% por una decisión arbitraria. ¿Qué no es razonable según la superintendencia? El accionista minoritario no puede esperar que su participación en la sociedad, un 30%, le permita tomar decisiones como si tuviera el 70% de la participación. Un accionista minoritario no puede aspirar a tomar decisiones definitivas en la sociedad. Eso no es razonable porque sencillamente no está asumiendo tanto riesgo como el accionista mayoritario en la sociedad. Entonces, con este test de razonabilidad, la superintendencia ha indicado que este test de razonabilidad, junto con la carga argumentativa de los accionistas mayoritarios, son los parámetros para resolver los conflictos entre accionistas.
no la aplicación de deberes fiduciarios, que es una teoría mucho más robusta. Entonces, con esto abro el debate. ¿Tienen los accionistas mayoritarios deberes fiduciarios respecto de los minoritarios? ¿Tienen, deberes derivados de la buena fe de los accionistas mayoritarios? ¿O simplemente no tienen deberes, como señala la postura más radical, porque no hay mención expresa a los accionistas en el artículo 23 de la Ley 222 del 95? Espero que les haya gustado la presentación y nos vemos.